Las empresas están invirtiendo más que nunca en bienestar y los ejecutivos siguen agotados. El problema no es la intención, es el diseño. Estamos agregando actividades cuando lo que necesitamos es estructura, porque el estrés no gestionado no desaparece, se acumula y cuando se acumula empieza a afectar decisiones, relaciones y claridad mental. El bienestar no es un beneficio, es una ventaja competitiva. Y vos, Frank, que trabajas con el sector empresarial, ¿ves esto en la práctica? Sin duda, cada vez más se vuelve mucho más importante para las personas la importancia de su bienestar y la personalización del bienestar. Bienestar tiene que ser más que un programa en las organizaciones, tiene que ser un diseño a la medida de cada uno de ellos, porque las cargas de los seres humanos son diferentes y en el mundo empresarial es mucho más alto esta sensación que se tiene. Decisiones, presión, estrés, números, resultados, Así mundo es. cambiante, hacen que cada vez más los ejecutivos de las compañías estén saturados por la carga mental que genera su trabajo. Así es. Y yo soy Miller, diseño sistemas de bienestar desde la salud pública. Soy Frank, Master Business Coach, y estaré con ustedes acompañándolos en esta gran conversación de hoy. Bueno, y estos viernes con intención vamos a hablar de bienestar, de liderazgo, habilidades blandas y sector salud. Algo que he visto mucho es el coordinador agotado. Todo el mundo habla del CEO, pero el desgaste más profundo y más silencioso ocurre en los mandos medios, en los coordinadores de equipos, esos que están trabajando día a día, gente brillante, gente comprometida, gente Mm. responsable, pero con un patrón que se repite casi siempre. Trabajan todo el día, en la noche resuelven pendientes, los fines de semana intentan ponerse al día y cuando le preguntas si descansan, dicen que sí, porque duermen, pero dormir no siempre es recuperar. Ujú. ¿Qué es lo primero que notas cuando alguien está en ese punto de desgaste? Cuando hay un desgaste muy alto en la línea media de las organizaciones, voy a hacer una analogía con un sándwich para que entendamos la importancia de esto. Imagínense en un sándwich. La línea media de la organización es el jamón del sándwich. El primer pan es la parte operativa, la línea que le da sabor a la organización es el jamón, que es la línea media de las organizaciones, y el siguiente pan son los directivos. Son Correcto. ellos los que reciben la carga de presión mayor porque tienen que bajar todo lo que reciben a las líneas de mando, a las líneas de operación. Entonces, las primeras cosas, y uno ve tres cosas importantes en una persona que está agotada, burnout, buró, aburridos, cansados de todo lo que les pasa en su día a día. La primera es la reactividad. Son reactivos. Tienden a ser reactivos, se les dice algo, explotan, estallan, no miden sus palabras. Claro, Hoy en día hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con las personas porque cuando estallamos eso puede ser acoso laboral, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, así primero es. somos reactivos. Segundo, tendemos a aislarnos, como que Aislarnos. nos quedamos solos, como que preferimos estar solos porque cuando tomamos decisiones desde la soledad como que nos sentimos más seguros. Sin embargo, cuando abandonamos el entorno del equipo, lo que pasa en la soledad es que no tienes realmente un equipo, no estás ejerciendo tu rol de equipo. Y lo tercero, se enferman seguido, Se enferman. se enferman. O sea, esta línea media está generando una carga mental y una carga de estrés tan alta que se están enfermando de cosas que antes no nos enfermábamos con tanta frecuencia. Hoy en día la enfermedad entra mucho más rápido en una carga mental llena de estrés. Y hay que entender esto desde dos ángulos. El estrés, hay dos tipos de estrés, diestrés y eustrés. 10-3. Diestrés Ok. y eustrés. Cuando estamos hablando del diestrés, es estrés que nos agota, Ok. nos sobresatura, estamos llenos de cortisol, el cuerpo está pesado, está denso, nuestro metabolismo se vuelve lento, todo ese tipo de cosas. Cuando estamos hablando del eustrés es el que nos levanta, es el que nos Entiendo. dice, venga, hoy es un buen día para avanzar, hoy es un buen día para lograr lo que nos proponemos. Entonces, vemos reactividad, Reactiva. primero, No, sí. vemos reactividad en las personas, vemos mucha enfermedad en esa parte media de la organización y Exacto. vemos que se aíslan de cierta forma porque se saturan tanto que prefieren hacer las cosas solo, no trabajar en equipo para avanzar más rápido. Y sabes que hay un patrón que veo constantemente. Líderes que no tienen vida más allá del trabajo. Hoy los departamentos de gestión humana de las corporaciones y una de sus ramificaciones que es el bienestar. Carlos Casuga habla algo muy bonito en el Ujú. bienestar, que es la sumatoria de tres cosas, el bien ser,
el bien hacer y el bien tener. Claro. Nosotros tenemos bienestar cuando tenemos esas tres cosas. Y muchas compañías crean programas generalizados, lo cual no es malo y se les abona la intención. Pero cuando tú tienes cargas mentales tan fuertes, casi que tengo que individualizar ese proceso de bienestar. Claro. ¿Sí? Y eso invita a las personas a que entendamos desde gestión humana que hay que hacer una lectura primaria, individual, necesaria para entender dos cosas fundamentales. ¿Cuál es la verdadera carga y cómo la persona está soltando la carga? Cargas y cómo se sueltan las ¿Cómo se cargas. suelta la carga? Correcto. ¿Por qué no soltamos la carga? El bendito deseo de tener el control y el poder de las cosas. Claro, y aquí hablándote un poco sobre los líderes que no tienen vida más allá del trabajo, tengo algo por decir. Que he trabajado con distintos tipos de equipos en esta experiencia que tenemos en el sector salud y, y estas personas no cambian de entorno, no caminan, están reactivos a la existencia. Todo gira alrededor del equipo, los indicadores, y eso genera algo sutil, pero muy grave. Pierden perspectiva. Cuando todo tu mundo es el trabajo, cualquier problema se magnifica. No hay contraste, no hay distancia para ver con claridad. Sí. Y el liderazgo estratégico no necesita solo velocidad de respuesta, un correo, un asunto pendiente. Necesita más amplitud mental. Y la pregunta que te hago, Fran, es, ¿eso también tiene que ver cómo está diseñada la empresa para facilitar que este persona no se desgaste dentro de su propio entorno? De cierta forma, las organizaciones crecieron en jerarquías verticales. Sí, digamos que a través de la historia, toda la jerarquía organizacional está basada en la verticalidad. Tenemos los que están de directivo, los medios, la operación, el frontline, todo este tema. Hoy en día se busca más horizontalidad. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que sea un poco más ágil el movimiento entre las organizaciones para evitar tanta carga mental, tanta carga emocional y tanta carga jerárquica que nos hace tomar decisiones más lentas. Entonces, ¿cuál es la verdadera clave para que un líder se sienta mucho más cómodo con la jerarquía? Venga, Okay. para eso tienes un equipo. A un Para eso equipo, tienes un equipo. exacto, donde Entonces, apoyarse, ¿no? si tú eres el líder de un equipo, tranquilo. Porque gran parte de los líderes creen que la mayor misión que tienen ellos es saber todo. Y no estás obligado a saber todo. Para eso tienes un equipo. Entonces, ¿cuál es la verdadera tarea del líder? Es tratar de sacar las mejores habilidades de ese equipo, porque no sabes todo, no vas a saber todo siempre. Entonces, ¿qué hago yo como líder? Venga, si yo sé que tengo una carga y tengo exceso de control, Ujú. y soy de estos tipos de líderes que son micromanager, que están encima de la gente, para que las cosas pasen, porque buscan equipos, que son más grupos que equipos, que se parezcan a ellos, Ah, que exacto, lo hagan como lo exacto, hacen ellos, para exacto. sentirse cómodos, seguros en lo que hacen. Y el mejor equipo, he trabajado con muchísimos equipos, Sí, con muchos líderes hace muchos años, y el mejor equipo para mi gusto es aquel en el cual todos son totalmente diferentes, todos son diferentes. totalmente diversos. Ahí ¿Por qué? Porque si el claro. líder, el equipo se parece al líder, ese equipo no es bueno, porque tiene las bondades del líder y las oportunidades del líder también. Fabuloso, fabuloso. Y yo quiero traer aquí una historia de la antigua Roma. Los romanos tenían algo muy inteligente. Las termas no eran un lujo, era un ritual de transición. Salías del trabajo, entrabas en calor, luego frío, luego pausa y el cuerpo entendía, terminó la jornada. Hoy el ejecutivo sale de la oficina para seguir en el celular. Ujú, No hay corte, no hay señal de que algo terminó. Y sin esa transición, el sistema nervioso no cambia de modo. ujú. Se queda en la alerta. Se queda ahí en la espera. Sigue estando en estado de cortisol, ¿no? Lo que contabas Sí, ahorita. ¿Crees que los líderes son conscientes de esto en estos momentos? ha mejorado, ha mejorado. Yo vengo trabajando con equipos hace, uf, más de 10 años, 12 años quizás. Y uno veía equipos donde la gente no hablaba porque el líder estaba presente. Ok. Sí, era una especie como de miedo frente al líder, de saber decir lo que tenía que decir, sino exponerse frente al líder y frente al facilitador, porque de pronto quedaba en exposición el líder. Oh, Sí, entonces había un exceso de control. Hoy en día, habiendo tantas variables desde el bienestar,
Hoy en día la gente piensa que bienestar es ir a un retiro a la India, que también Sí, es sí, válido. claro, claro, y Sí, tiene entonces dicen, su... no, yo no tengo 100 millones de pesos para irme un año de sabático. No, Exacto. bienestar empieza incluso en la forma como piensas, bienestar empieza en la forma como te alimentas, bienestar empieza en la forma de las personas con las que te En rodeas, esa rutina, en ¿no? esa rutina de tu día a día. Entonces, cuando estamos en modo trabajo, hay una cosa que la gente no entiende y los profesionales hoy en día se les olvida a ratos, o yo creo que la mayoría de las veces, y es Sí. que el trabajo es un componente de la vida, no es la vida, es un componente. El único problema que tiene el trabajo hoy en día es que estamos en función de él aproximadamente 12 horas al día, casi que nuestro 50% del día está Estamos en trabajando, función del estamos trabajo. trabajando. Claro. Desde que nos levantamos hasta que llegamos a la casa, incluso llegando a hogar, y tomamos tiempo de nuestro hogar para eso. Entonces Ok. creemos que el bienestar es un plan supremamente gigante, una cosa supremamente costosa, y el bienestar empieza en el simple hecho de que tú abandones el celular en el momento que tienes que abandonarlo. ¿Sí? Llegas Sí. a tu casa, llegas a tu familia, estás con tus hijos. El simple hecho que abraces a tus hijos, ya estás teniendo bienestar. Sí, y ahorita me hiciste acordar de otra, relacionando tu tema con el tema bienestar del ejecutivo. Piensa en algo como el sauna. No sé si conoces los Sí, saunas. sí. Piensa en algo como un sauna, no lo digo por moda, lo digo porque obliga a parar. Mm, De una forma que casi nadie más lo hace. No puedes producir en un sauna, no puedes reaccionar en un sauna, no puedes competir, solo regular tu cuerpo. Y el calor genera un estímulo poderoso y controlado. Y el cuerpo responde y luego vas a la bajada. mm. Y esa capacidad de subir y volver a bajar es exactamente lo que necesita un líder. Porque el liderazgo exige intensidad, pero también exige claridad posterior. Sí, necesitas los valles, ¿no? Exacto. Entonces un líder que aprenda a subir y a bajar, pues que no aprenda a subir ni a bajar, decide siempre desde la urgencia. Ujú. Y esa urgencia, pues obviamente va a erosionar la estrategia. Mi pregunta para ti es, ¿cómo se pueden regular los líderes hoy en día? Ok, necesitan tres cosas para regularse. Listo, primero darse cuenta que necesitan regular, y eso se llama conciencia. El ser humano, indiferente del rol de vida que tenga, sea padre, hijo, esposo, líder, lo que sea, necesita regular. Necesita Regulación. autorregulación. O sea, necesito darme cuenta que necesito parar. El problema es que nosotros paramos la mayoría de las veces cuando ya estamos con el problema aquí arriba, con el agua por Exacto. encima de la nariz. Y cuando no sabemos parar, el efecto es que si no hemos aprendido a parar, nos aumenta nuestra reactividad. Entonces todo se vuelve una amenaza para nosotros, absolutamente todo. Entonces lo primero, darme cuenta. Ujú. Lo segundo, entender el beneficio de hacer eso. Un cerebro no cambia si no entiende el beneficio del cambio. Beneficio del Hasta cambio. que el cerebro no vea el beneficio, dice, venga, ¿por qué vamos a cambiar si aquí estamos bien? Si a nosotros nos gusta andar cabalgando y volando como locos, como líderes. ¿Cuál Así es el es. afán? A mí siempre me ha servido. Esa es la fórmula mágica en mi vida como líder. Yo he Sí, ascendido gracias a eso. creemos Entonces que... el cerebro te va a cuestionar, te va a decir, venga, ¿y usted por qué va a parar? ¿Por qué nos va a Ujú. poner a parar? Tranquilo, ¿cuál es el afán? Hasta que tú no le muestres el beneficio a tu cerebro del cambio, él no para. Ese es lo segundo. Entonces yo me doy cuenta. Segundo, tengo que mostrar el beneficio del cambio. Y tercero, encontrar la mejor forma con la que yo más me sienta cómodo ejerciendo ese parar. Ok. Lectura, música, caminar, salir con tu pareja, ir a Ujú. un sauna, ir a un retiro espiritual, ir a conectarte con la naturaleza. Hay tantas experiencias hoy que se pueden hacer para disminuir el ritmo que no las estamos usando. Es más, las mascotas se volvieron hoy parte de nuestras familias. Así es. Las mascotas se Hacen parte convirtieron de la de ese familia. bienestar. Así es, sí. Hoy en día tú tienes una mascota y tu gato, tu perro inmediatamente disminuye tu nivel. Te pone Tocamos, le polvo a acariciamos el, tierra. pa- el Polvo a perro. tierra Claro, inmediatamente. fabuloso. Un polvo a tierra maravilloso, tus hijos. Tú abrazas a tu hijo y tu hijo te drena inmediatamente la energía. Las plantas, ¿no? Las plantas, la gente que nos gustan las plantas en la casa. Entonces, este tipo de cosas nos invitan a nosotros a valorar exactamente la razón de la existencia del ser humano. Todos nos vamos a morir, pero no todos aprendemos a vivir. Así es. Y Fran, ya hablando desde tu experiencia con programas de gestión del bienestar de ejecutivos, em, hoy en día, pues estamos hablando de wellness, estamos hablando del cuidado de la salud, estamos hablando de la importancia del bienestar del ejecutivo, que sea un poco más consciente ese ejecutivo.
¿Cómo sería el desarrollo de esos programas de entrenamiento de bienestar? ¿Esto qué consiste? Muy bien. Entonces, cuando el programa es corporativo, Ujú. digamos que por temas de presupuesto las compañías no hacen grandes programas de bienestar, casi que se los dejan a un área, a un departamento, a un coordinador, a un asistente. ¿Por qué? Porque cuesta dinero. ¿Sí? Entonces, lo primero a entender desde el área de bienestar es que la organización la componen personas. ¿Sí? Personas, primero. Sí, Ujú. primero la organización está compuesta por personas, por eso se llama organización, Así órganos, es. seres vivos. Sí, Entonces, cuando yo entiendo que trabajo con personas, desde personas y para personas, entiendo la importancia del bienestar. exacto. ¿Ok? Un cerebro que está en modo bienestar es un cerebro que tiene la capacidad de tomar mejores decisiones, que está más saludable, Sí, que le salud. genera menos costos a la compañía, Así es. menos errores, menos costos y que tiene la capacidad de llevar personas al siguiente nivel. ¿Sí? Porque una de las grandes misiones que tenemos como líderes es llevar personas a otro nivel. Exacto. Mirar a ver cómo ayudamos a Ok, que se entonces una cumpla. vez que eso se entiende, entonces empecemos a pensar qué tipo de experiencia de bienestar necesitan los profesionales. No son todas, no les sirven todas. Y hay que entender eso. Depende de un diagnóstico o de... Es importante que en la medida de lo posible haya una especie de diagnóstico. Hoy en día hay Ujú. baterías psicosociales, hay programas alternos para establecer diagnósticos para entender el bienestar, la carga de estrés, la somatización del estrés. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer para eso. Sin embargo, para mi gusto, tres cosas importantes para hacer bienestar. Sí, y es, ¿quién lo necesita? ¿Quién ¿Quién lo necesita? necesita realmente? No todo el mundo lo necesita y suena extraño, porque hay gente que Exacto. ha aprendido a tener un modo de vida donde no lo afecta gran parte de lo que vive en su vida profesional. Bien, Ujú. tranquilo. Saben cómo apagar El el switch, modo así. líder y prender el modo esposo y apagar el Sí. modo esposo y prender el modo líder y ese tipo de cosas lo saben muy bien. Entonces digamos que su carga es Pero diferente. no todos son iguales, ¿no? No todo el mundo lo maneja igual. Exacto. Entonces una vez que yo entiendo quién lo necesita, encontrar la experiencia adecuada para esa propia necesidad. Perfecto. O sea, ¿Sí? aparte del diagnóstico y a partir del diagnóstico tú construyes la experiencia. Exactamente. Entonces construimos esa experiencia de bienestar para la persona, ¿sí? Ujú. Y todo el bienestar nace en el cerebro, en la mente de la persona. ¿Eso qué quiere Perfecto. decir? Que si yo no empiezo desde la mente a trabajar la persona para que sienta el bienestar, ni en el cuerpo, ni en la emoción, ni en su sensación espiritual se va a sentir cómodo, porque todo arranca en la mente, todo empieza en la mente. Hace unos años se hizo una evaluación, entrevista, encuesta de por qué la gente renunciaba a sus líderes. El 75% de las empresas, de las personas se van de las empresas por lo que representa su líder para ellos. Claro. Es importante Entonces, ahí el estímulo de liderazgo en la... entonces muchas empresas se desgastan tratando de entender por qué hay tanta rotación. Sí. ¿Sí? Y le echan la culpa al mercado, a las políticas de gobierno, le echan la culpa al cliente, le echan la culpa a todo, pero en pocas empresas se van a revisar el modelo de liderazgo, el bienestar de ese líder para dirigir personas. Así es. Y ahí está el efecto de eso. Entonces, vos vas mirando el liderazgo no como algo que está relacionado con una... más allá de la habilidad. Mm, Y por lo que te entiendo, el liderazgo es algo biológico. De Porque cierta forma, sí. porque depende de cómo tengo mis energías o cómo está mi capacidad Mi del disposición, mi mi actitud, sistema nervioso, cómo estoy cómo es descansando. mi vida, cómo es mi experiencia de vida. Nosotros somos un ser humano único con diferentes roles. Ujú, ¿Sí? Entonces, Miller es esposo, Miller es amigo, Miller es profesional, Miller es líder. Tienes diferentes roles, pero eres una sola persona. ujú. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona ejecuta todos los roles y esa persona no deja de ser papá para ser líder. ¿Eso Así qué es, quiere decir? Que a donde vamos nosotros vamos con lo que somos. perfecto. Entonces, siendo lo que somos y haciendo lo que hacemos, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo para poder gobernar desde cada uno de nuestros roles sin perder nuestro norte como seres humanos? Ese norte que es necesario siempre, pues, que es el propósito, es lo que te entiendo, ¿no? Mm. Entonces, cuando uno trabaja bienestar en las personas, uno tiene que entender el origen de su no bienestar. Exacto. Y ese origen de no bienestar puede venir de muchos lugares, de muchas formas, incluso desde su niñez y de la forma como él ha vivido su vida. Así es. Fran, aquí voy pues ya como para el cierre de nuestro podcast del día de hoy. Y,
Y hablando del bienestar ejecutivo, que no solamente entonces es autocuidado, es la base desde la que opera todo lo demás. Y cuando eso se diseña bien, cuando se diseña un buen sistema de bienestar, no solo cambia el líder, cambia lo que el líder está construyendo. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Muy bien. Nosotros estamos construyendo experiencias asociadas. ¿Esto qué quiere decir? Ya nos dimos cuenta que el desarrollo de las habilidades solas necesitan bienestar. ¿Mm? Sí, Eso dicho de una manera diferente. Mi trabajo como neuroentrenador me ha permitido entender que desde el ser humano, desde y para el ser humano podemos construir experiencias a la medida. Y no podemos seguir cayendo en el error histórico de cómo se ha manejado el bienestar, en que llevamos a las personas 2 horas a una actividad y creemos que con eso ya se solucionó sus sensaciones de vida. así es. Entonces, digamos que aquí hay una sinergia importante entre compañía, organización, empresa, Ujú. el deseo de la persona y todos los que estamos alrededor del mundo del bienestar. Y es crear desde la organización y la persona ese proceso diseñado para ello. Entonces ahí nace toda la necesidad de crear procesos de desarrollo de habilidades de la mano de experiencias de bienestar. Experiencia de bienestar. Y bueno, si a ti te sonó este programa, si crees que se lo puedes compartir a alguien, pues hazlo a través de nuestro canal. Pues gracias a todos por estar aquí, gracias por acompañarnos. Lo importante de esto es entender que necesitamos conciencia para que las cosas pasen.